docente de la Comisión 5. Ella es magíster, está realizando su doctorado con muchas publicaciones en temáticas relacionadas a la alimentación desde distintas perspectivas que ahora va a contar. Y bueno, hoy vamos a desarrollar entonces todo lo que tiene que ver con la unidad ya número 4 sobre salud y alimentación. Así que adelante, y bueno, para organizarnos un poco, Andrea va a presentar su PowerPoint y luego vamos a tener un espacio para hacer intervenciones, consultas, etc. Así que bueno, adelante. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias Gloria por la presentación y por la invitación al teórico. Buen día a todos. Y bueno, entonces empezamos con la unidad 4, que tiene que ver con alimentación y salud. Yo el día de hoy traje un PowerPoint que ahora voy a tratar de compartir. A ver, pongo compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ven. ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Sí, se ve. Sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Trato de abrir, de expandir un poco más ahí. Perfecto. Y digamos, los contenidos que voy a desarrollar tienen que ver especialmente con el concepto proceso, salud, enfermedad, atención, y esto retomando al texto de Menéndez. La idea es poder retomar el texto de Menéndez para que, bueno, que sea también una ayuda para ustedes para volver al texto y hacer una relectura. Y también voy a mencionar los textos de Gracia Arnaiz, que tienen en esta unidad, el texto de Laura Piaggio, que también está en esta unidad. Alguna breve mención también trataré de hacer al texto de Duque Páramo, que también integra el material de esta unidad. Y Gloria también me propuso exponer un texto que realizamos con Laura Piaggio sobre alimentos ultraprocesados, productos ultraprocesados, publicidades y etiquetados. Entonces, los conceptos principales van a ser proceso, salud, enfermedad, atención, modelos de atención, el enfoque relacional que propone Eduardo Menéndez, el concepto de hegemonía, que no es un concepto nuevo para este curso, porque ya lo hemos trabajado en la unidad 3, y especialmente a partir del texto de Gloria San Martino, y la medicalización. Para luego, después, ir a otro tema que está vinculado, que tiene que ver con los productos ultraprocesados dirigidos a niños, niñas y adolescentes, tratar de caracterizar los recursos publicitarios de los envoltorios y relacionarlos con los etiquetados, ¿sí? ¿No? Y la importancia también de la regulación de los etiquetados. Y ahora sí, Menéndez, que es el autor de uno de los textos que tienen que leer, es antropólogo argentino. Él es egresado uno de los primeros egresados de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También inauguró la carrera de Antropología en la Universidad de Mar del Plata. En el 76 se exilia a México. Actualmente sigue viviendo en México, viaja mucho, o por lo menos antes de la pandemia, porque es profesor honoris causa en varias universidades del mundo. Es un referente en la antropología de la salud a nivel internacional. De hecho, bueno, antes de la pandemia viajaba todos los años a la Universidad de Tarragona para dar clases allí. Y también venía a Buenos Aires, a la Universidad de Lanús, que es docente de la Maestría de Salud Pública, ¿sí? Y nosotros retomamos este texto. Nos parece importante que estudiantes de nutrición tengan una lectura de este texto y, digamos, conozcan la perspectiva de Menéndez, digamos, en el campo de la antropología de la salud, para abordar las problemáticas alimentarias y nutricionales, también conociendo estos aportes teóricos y metodológicos. Y es importante comenzar por entender la salud y la enfermedad y la atención como momentos de un proceso histórico-social, ¿sí? Entonces, él analiza la salud, la enfermedad, la atención como un
digamos, un proceso social que opera estructuralmente, por supuesto de forma diferenciada en toda sociedad, y en todos los conjuntos sociales que están estratificados, ¿no? Estratificados socialmente, de todos los conjuntos estratificados que integran la sociedad. Entonces, desde su perspectiva, los conjuntos sociales necesitan construir acciones, técnicas, ideologías, una parte de las cuales se organiza profesionalmente. Y a su vez, estos procesos son resultados, son emergentes de las condiciones de vida y resultado de digamos, modalidades específicas de relaciones sociales, políticas y económicas, que configuran una trama de saberes, prácticas y experiencias que no son patrimonio exclusivo de la medicina. Menéndez, bueno, y especialmente a partir de un trabajo de campo muy importante que hace en la provincia digamos, en la zona de Yucatán, en México, va a construir modelos teóricos en relación con la atención de la salud, ¿no? Entonces, distintos modelos de atención. Y desde una perspectiva antropológica, por modelos de atención, acá retomando sus palabras, nos referimos no solo a las actividades de tipo biomédico, sino a todas aquellas que tienen que ver con la atención de los padecimientos, en términos intencionales, es decir, que buscan prevenir, dar tratamiento, controlar, aliviar y curar un padecimiento determinado. Él plantea, y en el texto que tienen que leer lo van a ver, lo van a encontrar enseguida, que en todas las sociedades hay un pluralismo médico, ¿no? Él plantea, en las sociedades latinoamericanas se puede observar en las prácticas de atención de los grupos sociales una tendencia a integrar las diferentes formas de atención. La mayoría de la población utiliza varias formas de atención, no solo para diferentes problemas, sino para un mismo problema de salud, ¿sí? Entonces, él plantea que las prácticas de atención son un proceso dinámico y heterogéneo, ¿sí? Y no solo en las prácticas, sino también en las creencias y en los saberes médicos, ¿sí? Y que estos saberes, digamos, no están aislados, sino justamente articulados en las formas de atención de las personas y grupos sociales. Entonces, lo que planteamos es que las dicotomías, digamos, entender las formas de atención a partir de una dicotomía entre lo popular y lo científico, se convierte en modos simplistas de digamos, entender la realidad y las formas de atención que suceden en la vida cotidiana de los grupos sociales, porque no dan cuenta de este dinamismo y esta heterogeneidad de los procesos de atención. Acá, bueno, una imagen también para plantear el dinamismo, ¿no? Y las relaciones entre las diferentes formas de atención, los diferentes saberes médicos, ¿no? Acá el paciente, ¿no? Que diría, ya me diagnostiqué a través de internet, vine solo por una segunda opción, le dice al profesional. Entonces, Menéndez va a hacer una clasificación de los distintos modelos médicos, ¿sí? Que él encuentra, ¿sí? Va a clasificar distintos saberes y formas de prevención y atención de los padecimientos. Entonces tenemos los saberes y prácticas de tipo biomédico, los saberes populares y tradicionales, que pueden ser expresadas a través de curadores especializados como hueseros, por ejemplo, culebreros, brujos, curanderos, chamanes, figuras religiosas. Después identifica los saberes alternativos, las prácticas alternativas, paralelas o New Age, otras prácticas que provienen de otras tradiciones médicas, por ejemplo la Ayurveda, la medicina mandarina, y prácticas centradas en la autoayuda, ¿sí? Y en este último grupo es posible, él identifica a dos subconjuntos, que son aquellas centradas en el grupo doméstico y las que están organizadas por grupos de autoayuda, ¿sí? Muchas veces protagonizadas por personas que
padecen algún diagnóstico o los padecimientos. Ahora bien, hay que entender esta clasificación y la relación entre estas distintas formas de atención a partir de las relaciones de hegemonía-subalternidad, ¿sí? Entonces, él plantea relaciones de poder entre estas distintas formas de atención de la salud. Y define el modelo médico hegemónico como un conjunto de prácticas, saberes y teorías de la medicina científica, de lo que se denomina medicina científica, identificada como la única forma de entender la enfermedad, que construye una hegemonía que intenta la exclusión de otras posibilidades de atención, de otras prácticas y saberes curativo-preventivos de las poblaciones, y que es legitimada tanto por criterios científicos como por el Estado. ¿Sí? Entonces, en nuestra sociedad, la biomedicina es la medicina hegemónica. Las otras formas, prácticas, saberes, creencias, experiencias en relación con la salud, la enfermedad y atención, son denominadas como saberes alternativos subordinados. Es decir, son formas muy distintas de atención que lo único que tienen en común que están subordinadas a la medicina hegemónica. Y todas estas diferentes prácticas se articulan especialmente a través de el nivel de autoatención, que ahora vamos a detenernos, ¿no? El nivel de autoatención, Menéndez lo define como un nivel microgrupal, especialmente llevado adelante por los grupos domésticos, por las familias, y que en las formas de prevenir, de curar, de aliviar un padecimiento, van articulando distintos recursos para la salud y para la atención de la salud y las enfermedades, ¿sí? En la misma trayectoria o en el mismo itinerario terapéutico, por ejemplo, ¿no? Un concepto que a partir de ese concepto uno puede ver cómo distintas prácticas, saberes, instituciones se van articulando en pos de atender un problema de salud. Entonces, Menéndez propone la autoatención, le dirá, este es el primer nivel real de atención, porque en el marco del grupo doméstico es en general donde se producen las primeras alarmas de que algo no está bien, algo, digamos, un comportamiento o alguno de los integrantes no está bien, y se activan recursos, se activan prácticas para el diagnóstico, ¿sí? Y el tratamiento, por lo menos, ¿qué es? Por ahí no es nada, pero esa alarma inicia acciones, ¿sí? Que puede ser desde esperemos a ver qué pasa, o vayamos rápido a un hospital de alta complejidad, ¿no? De acuerdo los recursos materiales y simbólicos del grupo doméstico, se van a dar distintos comportamientos, ¿sí? Entonces, la autoatención es definida por Menéndez como el conjunto de representaciones y prácticas que los grupos sociales utilizan para diagnosticar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar o prevenir procesos que afectan la salud en términos reales o imaginarios. Él plantea, y en el texto hay un apartado, ¿no?, que habla de los grupos domésticos como analizar las problemáticas, para analizar problemáticas de salud, ¿sí?, y enfermedad, la importancia de hacer foco en las prácticas y las acciones de los grupos domésticos, ¿sí?, que son quienes articulan las diferentes formas de atención. Y Menéndez plantea que la autoatención tiene dos definiciones. Él le da un sentido amplio, es decir, el sentido amplio de autoatención incluye todas las formas de cuidado y atención que se requieren para asegurar la reproducción biosocial de los grupos. Y esto es, bueno, justamente la provisión y elaboración de los alimentos, el acceso y uso del agua, el aseo del ambiente
y del cuerpo, entre otras tareas, ¿sí? El sentido restringido apunta a aquellas acciones que se realizan, digamos, exclusivamente en relación con un padecimiento, ¿sí? Ese es su sentido restringido de la autoatención. Pero lo que propone es, digamos, entender este sentido amplio que incluye las prácticas alimentarias. Es decir, las prácticas alimentarias estarían incluidas, formarían parte de este proceso de autoatención, de estas prácticas de autoatención de la salud de los sujetos y los grupos sociales. Y acá podemos hacer una relación con la unidad 1, cuando analizamos el enfoque de género y el trabajo de cuidados, digamos, cuando analizamos los trabajos de cuidados desde un enfoque de género, también como hay una distribución asimétrica, ¿sí?, en función del género. Entonces, bueno, es importante que digamos, podamos profundizar en esta relación entre los trabajos, digamos, este proceso de autoatención, como en las distintas sociedades, esta distribución de las tareas, de los tiempos, ¿no?, que suponen todas las prácticas necesarias para la reproducción biosocial de los grupos, han sido desigualmente distribuidas en función del género, ¿sí? Y bueno, acá sí también relacionamos con Masdar Yemir, que lo vimos en la unidad 1, también la idea de interseccionalidad, como también podemos relacionar con el género, con la clase social, ¿no?, la nacionalidad. Estas son fotos que tomé en un trabajo de campo realizado en barrios populares del sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Entonces, la idea es poder mostrar, por ejemplo, el hogar de una de las mujeres. Yo trabajé con mujeres migrantes procedentes de Bolivia, de Paraguay y de Perú, residentes de la ciudad de Buenos Aires, y lo que a mí me interesó analizar son las prácticas alimentarias, ¿no?, digamos, de las familias de esas mujeres, en relación con las condiciones de vida, con las políticas públicas, con los circuitos de abastecimiento y las trayectorias, y las tradiciones culinarias que están relacionadas con las trayectorias migratorias. Entonces, por ejemplo, en la casa de Mirta vemos, digamos, si uno digamos, analiza este proceso de autoatención, bueno, ¿cómo es el hogar de la familia de Mirta y de su familia? Entonces vemos que es una habitación, ¿no?, donde la cocina está dentro de la habitación donde se vive, ¿sí? Una habitación multifuncional. La canilla está afuera, en el patio, y es compartida por otras familias que viven en distintas piezas en ese lugar, que comparten el baño y la canilla. Entre los circuitos de abastecimiento tienen, bueno, digamos, con un programa social que puede, con la tarjeta que tiene, va a distintos autoservicios o supermercados, donde son los comercios adheridos para poder hacer uso de esa tarjeta. Feria, y compra, por ejemplo, maní molido, que lo usa y que tiene que ver con recetas digamos, que ha aprendido en el lugar de origen. Y en relación a las prácticas de cuidado, nosotros ahí vemos, digamos, en las distintas mesas que tenía, vemos la mesa de los cuidados del bebé, y es la foto acá digamos, abajo a la izquierda, donde vemos productos farmacológicos, ¿sí?, proveídos, muchos de los cuales son proveídos por el centro de salud al que asiste. Y también vemos en otros lugares, bueno, ella decía mi santuario y el de mi marido, donde también hay figuras religiosas que también forman parte del proceso de autoatención, ¿no? Entonces, bueno, acá digamos, la importancia, ¿no?, para analizar
por ejemplo, una práctica alimentaria, una problemática alimentaria y nutricional, bueno, cuán importante es conocer, ¿no? Las condiciones de vida, ¿sí? Y las prácticas de atención que articulan cotidianamente los grupos, los sujetos y los grupos sociales. Acá Menéndez diferencia el concepto de autoatención del de autocuidado y automedicación, ¿sí? Él dice, el concepto de autocuidado es una perspectiva individualista, es decir, el concepto de autocuidado es refiere exclusivamente, netamente al individuo, ¿sí? Entonces, que tiene que ver con el comportamiento individual. Y el concepto de autocuidado estaría incluido en el de autoatención, porque el de autoatención es más amplio. ¿Por qué? Porque alude a entidades grupales más amplias donde los sujetos están insertos. Entonces, ustedes no apuntan solamente al comportamiento individual, sino a las condiciones de vida y el margen de maniobra de una persona en relación con el grupo, por ejemplo, el grupo doméstico, y los grupos en los que están insertas las personas, ¿sí? Por eso este nivel de autoatención alude a un nivel grupal, microgrupal, ¿sí? Y la autoatención no debe ser pensada como actos aislados. Muchas veces la medicina confunde la autoatención con la automedicación, ¿sí? ¿No? Es decir, ingerir un producto farmacológico, por ejemplo, sin indicación médica. Eso es parte de la autoatención, pero la autoatención es más amplia, ¿sí? Y hay que analizar las prácticas de autoatención enmarcadas, bueno, justamente en un proceso transaccional entre estos saberes. Transaccional, es decir, donde se articulan los distintos saberes y las formas de atención que operan como referentes en ese grupo, y que por supuesto van a variar, ¿sí? De acuerdo a, digamos, al lugar de los grupos en la sociedad. Menéndez va después a enumerar distintos rasgos característicos de la biomedicina, que es, bueno, sería justamente el modelo médico hegemónico en nuestra sociedad. Acá, bueno, propongo una historieta, una imagen, un dibujo de Quino, que al observar ese dibujo, ¿no? Aparecen varios de los rasgos característicos del modelo médico hegemónico planteados por Menéndez. Bueno, uno de los rasgos principales es el biologismo, ¿sí? Es justamente atender a la dimensión biológica del individuo, que está relacionado con la ahistoricidad y el individualismo. Es decir, hacer foco en esta dimensión biológica, descontextualizada de las demás dimensiones, ¿no? De la humanidad, del contexto social, económico, político, de las personas, y netamente también hacer una mirada, ¿no? Y una atención individual, ¿sí? Pensada en términos individuales, tanto en términos de prevención como de curación. Bueno, él enumera varios rasgos, por ejemplo, la relación asimétrica. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, presten atención y traten de cerrarlo para evitar interferencias. Entonces, la relación asimétrica médico-paciente, la enfermedad vista como anormal, como una ruptura o una desviación, la práctica curativa restitutiva basada en la eliminación del síntoma, la subordinación social y técnica del paciente en tanto responsable de su enfermedad, esto lo vamos a retomar, y la tendencia a la medicalización de los problemas, que también vamos a retomar ahora en breve, y la eficacia pragmática, ¿no? Pensar más también en la curación de los problemas antes que la prevención. Menéndez plantea que en nuestras sociedades la biomedicina continúa siendo hegemónica en gran parte por el proceso de expansión de
basado en la investigación biomédica, la producción farmacológica y la medicalización, no solo de los padecimientos, sino de los comportamientos. Y acá entonces ampliamos qué es la medicalización, no es medicación, la medicalización, ¿sí? Es un proceso social más grande, ¿no? En expansión, y que tiene que ver justamente con la expansión de la jurisdicción médica a cada vez más áreas del comportamiento humano, convirtiendo en enfermedad a episodios que anteriormente eran considerados aconteceres ciudadanos, ¿sí? Este proceso, plantea Menéndez, implica no solo que los sujetos y grupos vayan asumiendo dichos aconteceres ciudadanos en términos de enfermedad, y no de lo que tradicionalmente han sido, es decir, conflictos, padecimientos, sino que pasen a explicarlos y a atenderlos en gran medida a través de técnicas y concepciones biomédicas. Es decir, por ejemplo, ¿no? Niños revoltosos, niños, niñas, niñes revoltosos han existido siempre, ¿sí? Ahora, en otro momento histórico, bueno, era, digamos, los grupos domésticos trataban de controlar, ¿no? Educar, controlar, en muchos casos castigar, con diferentes técnicas, ¿sí? Incluso estaba legitimada la fuerza física. Hoy por hoy es, digamos, políticamente incorrecto, no está legitimado socialmente, ni políticamente, pero sí hay una relación de comportamientos, ¿no? De niños y niñas, por ejemplo, hiperactivos, hay una relación establecida con lo orgánico y forma parte de una problemática que entra dentro de la jurisdicción médica e incluso ¿sí? Hay diagnósticos, ¿no? Y en muchos casos, bueno, estos comportamientos son medicalizados, que pueden ser medicados o no, ¿sí? Pero son medicalizados. Uno de los efectos del proceso de medicalización es biologizar e individualizar prácticas que tienen su origen, ¿sí? O problemáticas que tienen su origen en la sociedad, ¿sí? En la estructura social. Entonces, bueno, quizás el problema de esos niños no son biológicos, quizás tienen que ver con el contexto en el cual están transcurriendo sus vidas, pero bueno, desde una mirada médica, ¿no? La intervención es justamente sobre el plano individual y biológico, ¿sí? De esos niños. Y este proceso y la expansión de la medicalización es, como antes planteaba Menéndez, está relacionado con la reconceptualización del campo de las desviaciones, ¿no? De lo que se entiende como anormal. En otra época, los comportamientos anormales quizás eran temas de la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, o del sistema penal. En nuestras sociedades hay cada vez más comportamientos considerados anormales que entran, digamos, dentro del campo de la medicina, las cuales ofrece un tratamiento, ¿sí? Esto tiene que ver cómo ha cambiado la cuestión del control social en las sociedades modernas. Y bueno, que eso también es un campo que está muy desarrollado. El desarrollo de la profesionalización médica, que refuerza su identidad y poder profesional a través de legitimar y normalizar las desviaciones, ¿sí? Entonces acá está, bueno, esta relación entre la medicina y una de las funciones, que además de la curación, es también el control social, ¿no? Y esta relación con cuestiones morales, ¿sí? Y acá podemos establecer una relación con el texto de Mabel Gracia Arnaiz, es el texto, se llama La obesidad como problema social, la ideación sobre su carácter crónico, plurifactorial y epidémico. En las sociedades modernas, y bueno, con el proceso de urbanización e industrialización,
hay un incremento de consumo de azúcares y grasas. Eso ya lo habíamos visto con el texto de Mintz, ¿sí? En la primera unidad. Entonces, con la urbanización y la industrialización, aumentan, por un lado, los alimentos ultraprocesados, que esta es una categoría que retomamos de la clasificación NOVA, que, bueno, en mi comisión varios me han comentado que la conocen, no solamente por esta materia, sino que también digamos, saben, usan esta clasificación en otras materias. Y esto está relacionado con un aumento de las enfermedades denominadas crónicas no transmisibles, ¿sí? En su texto, Mabel Gracia Arnaiz plantea el concepto de ambientes obesogénicos, ¿sí? Ambientes obesogénicos, entornos obesogénicos, es un concepto que después también lo van a leer en el texto de Laura Piaggio, ¿sí? Es decir, que se asume que esta digamos, proporción significativa de la población a nivel global con enfermedades, sí, enfermedades relacionadas con estas enfermedades crónicas no transmisibles, están en relación con estos ambientes obesogénicos, ¿sí? Ahora bien, la medicalización de la alimentación implica justamente abordar la problemática desde una perspectiva individual y biológica. Entonces, bueno, ¿qué se prescribe? Cuestiones de autocuidado, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con cambiar la conducta individual. Bueno, normalizar la dieta, por un lado, ¿no? Esta cuestión también de la biomedicina, tanto medicina hegemónica, de universalizar también los discursos, bueno, lo que es la dieta normal, por ejemplo, sin tener en cuenta a qué grupo nos estamos refiriendo y en qué contexto está ese grupo. Entonces, determinada dieta, hacer ejercicio, regular el peso, ¿no? Todos, digamos, recomendaciones que apuntan al comportamiento individual, ¿sí? Y esta ideación biomédica, ¿no? En términos de Gracia Arnaiz, por ejemplo, de la obesidad, que es digamos, la problemática que ella trabaja en este texto, plantea, es similar en todas partes. Los programas de prevención, digamos, tanto en Europa como en América Latina, los principales objetivos de estas estrategias refieren ítems donde al final cuenta más la voluntad individual que el compromiso colectivo. ¿Sí? Es decir, bueno, a prevenir o atender esta práctica está relacionada con, en última instancia, la voluntad individual de seguir determinadas indicaciones, ¿sí? Y en esto lo relacionamos con el tema de la responsabilidad, entonces, individual, que antes mencionamos como uno de los rasgos característicos de la biomedicina, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Lograr una dieta equilibrada, peso normal, limitar la ingesta calórica procedente de grasas y azúcares, hacer al menos 30 minutos de actividad regular. Y hay un énfasis entonces en que los ciudadanos, las ciudadanes, adquieran información nutricional antes que crear medidas que disminuyan las desigualdades sociales, ¿sí? Que gran parte son la raíz de la problemática, ¿sí? Acá podemos establecer una relación con el texto de María Claudia Duque Páramo, ¿sí? Que ustedes leyeron una parte para la primera unidad y ahora, bueno, completamos la lectura de ese artículo. En ese artículo, Duque Páramo analiza los sentidos con que se incorpora el concepto de cultura en los distintos modelos de salud pública vigentes en Latinoamérica. Entonces plantea la historia natural de la enfermedad, la atención primaria de la salud y modelos de promoción de la salud, donde ella identifica y distingue la vertiente conservadora de la progresista. La vertiente conservadora del modelo de promoción de la salud retoma el concepto estilo de vida, ¿sí? Este concepto estilo de vida es un concepto que es apropiado por la biomedicina para señalar formas de vida que se rotulan como sanas o riesgosas.
¿sí? Sin tomar en cuenta las condiciones económicas, políticas, ¿sí? Y de esta manera se ubican las razones de la enfermedad predominantemente en las conductas de los individuos. Entonces tenemos todas estas recomendaciones, ¿sí? Tomar agua, consumir alimentos frescos, hacer actividad física, lavarnos las manos, pero sin revisar las condiciones ambientales, sanitarias, de vida, de trabajo, de los grupos sociales, su accesibilidad, por ejemplo, al agua, básico, ¿sí? Y a todo aquello a lo que se prescribe. Entonces, al poner este énfasis en la responsabilidad del sujeto, en adoptar determinados estilos de vida, se define como único camino la intervención, el transformar conductas y los saberes de los individuos, quedando fuera de escena las condiciones de vida y por ende la construcción de acciones estatales o colectivas que las aborden, ¿sí? Acá Mabel Gracia Arnaiz, en el texto que tienen para leer, plantea esta paradoja de las sociedades contemporáneas, donde entonces hay un aumento de acciones educopreventivas, es decir, de educación alimentaria, pero al mismo tiempo crece la prevalencia de personas con diagnósticos relacionados con enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, acá lo que propone la autora es la necesidad de atender a las características particulares de la población destinataria, que requiere un conocimiento en profundidad de las características particulares y los condicionantes de la alimentación entre los diferentes grupos sociales. En este punto, Mabel Gracia Arnaiz formula interrogantes. ¿Por qué para combatir la obesidad no se bajan los precios de los alimentos saludables o aumentan los salarios de los más pobres? ¿Por qué no se evitan las largas jornadas laborales cada vez más sedentarias? ¿Hasta qué punto esta extraordinaria problematización del peso y la comida está contribuyendo a limitar la obesidad o por el contrario, animándola, haciendo de la dieta no una acción sino un estado? Es más, la actual concepción de la gordura como enfermedad está ayudando a estigmatizar a las personas obesas o al revés, a trabajar por su aceptación social. Estos son algunos de los interrogantes que plantea la autora para, desde una perspectiva antropológica, poder ampliar el análisis, por ejemplo, de los abordajes de problemáticas como la obesidad y distintas problemáticas, no solamente también de la obesidad, sino distintas problemáticas relacionadas con la nutrición. El texto de Laura Piaggio, que también retoma este concepto de ambiente obesogénico, el texto de Laura Piaggio es El derecho a la alimentación en entornos obesogénicos, reflexiones sobre el rol de los profesionales de la salud. También plantea que en el siglo XXI, ella va a plantear la sinécdoque del hambre, ¿no? Relacionada con la desnutrición, que es como nombrar la parte por el todo. Y ella refuta esta cuestión de identificar el hambre con la desnutrición, porque en el siglo XXI el tema de la malnutrición abarca tanto cuestiones que tienen que ver, problemáticas que tienen que ver con el déficit como con el exceso, ¿sí? Y esto, bueno, cada vez es más significativo y digamos las estadísticas, las encuestas de todos los países indican cómo va aumentando significativamente la proporción de la población que tiene, bueno, exceso de peso, obesidad, diabetes, colesterol, ¿no? Y enfermedades relacionadas con la nutrición, ¿sí? Y entonces entra de esta categoría de la malnutrición. Los entornos obesogénicos son entendidos como la suma de influencias que los entornos, oportunidades o condiciones de vida ejercen, promoviendo obesidad en las personas o poblaciones al alentar un exceso en el consumo de calorías en relación al gasto energético.
Y estos entornos obesogénicos están relacionados con los alimentos ultraprocesados, ¿no? Que se instalan en los entornos, hay una alta disponibilidad y gran accesibilidad. Es importante que ustedes lean en detalle, ¿no? Digamos, desmenucen el texto de Laura Piaggio, y este texto se va a trabajar también en los prácticos, para ver el rol del Estado y la salud pública, la necesidad de regular, ¿no?, los entornos, el rol de los profesionales de la salud en relación con en relación justamente con el abordaje de las problemáticas de malnutrición, las distintas estrategias de las corporaciones para evitar, eludir, demorar, ¿no?, las distintas regulaciones. Bueno, en este caso en nuestro país, por ejemplo, y en un rato vamos a ver con mayor detalle qué pasa con el tema de la ley de etiquetados, ¿sí?, y las estrategias de las empresas alimentarias para demorar, obstruir las regulaciones, y supuestos básicos subyacentes, es decir, ideas difundidas en la población que, digamos que evitan el abordaje, ¿no?, colectivo de los entornos como forma de intervenir para disminuir las problemáticas relacionadas con la malnutrición. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, bárbaro, no, porque pensé que me había quedado... A ver, entonces, acá, perfecto. Entonces, este tema, entonces, de digamos, la importancia de poder abordar digamos, colectivamente y los entornos para la intervención, para disminuir la malnutrición. Voy a compartir un trabajo que hicimos justamente con Laura Piaggio. El trabajo se llama Diversión ultraprocesada, productos alimenticios dirigidos a niños y niñas en supermercados de Argentina, aproximación a las estrategias publicitarias y la composición nutricional. En este trabajo, bueno, nosotros lo hicimos en el marco de una asignatura a distancia, es un trabajo exploratorio, que tuvo como objetivo identificar los productos alimenticios publicitados a niños y niñas en supermercados de Argentina, caracterizar los recursos publicitarios en los envoltorios de los productos y analizar la composición nutricional. Acá, estoy admitiendo. André, mientras Sí. quiero comentar algo, que justamente este trabajo lo van a encontrar, el link está en las consignas del trabajo práctico, y justamente nos parece muy importante esta presentación de Andrea porque puede ser un disparador muy interesante para los grupos que hayan decidido trabajar con etiquetados. Así que por eso es como contar un poquito también por qué, ¿no? Y para que les sea justamente de utilidad además. Bárbaro, sí, que lo puedan relacionar con el trabajo práctico final de la materia, ¿no? Aquellos grupos que trabajan con el tema del etiquetado y los envoltorios de los alimentos. Digamos, desde la antropología planteamos, y esto está documentado, que los aprendizajes alimentarios devienen de la exposición reiterada a un repertorio de alimentos, preparaciones y mensajes sobre alimentos, ¿sí? Entonces, claramente, la publicidad de alimentos dirigidos a niñas es un factor obesogénico importante, ¿no?, obesogénico del entorno, que incide en las peticiones de compra. También está documentado que los niños influencian hasta el 80% del presupuesto alimentario familiar. Inciden en el consumo, en la formación del gusto y en las significaciones y modos de comer, y esto lo vamos a desarrollar también a lo largo de la presentación. Y la
mayoría de estos productos ultraprocesados y de las publicidades de estos productos ultraprocesados tienen alto contenido de azúcares añadidos, de grasas saturadas y de sodio. Y las publicidades no son omnipresentes en la vida cotidiana de niños y niñas, porque están tanto en la televisión como en medios digitales, en la vía pública, en medios de transporte, en los puntos de expendio, a través de la cartelería, incluso de los envoltorios de los alimentos o de los productos alimentarios, en instituciones educativas, en espacios de recreación y deporte, incluso en instituciones de salud. Vemos en la sala de espera de los consultorios médicos muchas veces máquinas expendedoras de alimentos digamos, de pobre calidad nutricional. Es decir, que estos productos están ultra publicitados. Hay mucha información acerca de la publicidad en los medios de televisión, televisivos o audiovisuales, pero encontramos que hay un vacío de información de la publicidad presente en el envoltorio, en los envases de los alimentos. En este sentido, nosotros retomamos la propuesta de la comunicadora social canadiense Charlene Elliott. Ella usa una categoría que es fan foods, ¿sí? Que nosotros hacemos la traducción como alimentos para la diversión, ¿sí? Estos fan foods excluyen a la comida chatarra. ¿Por qué? La autora dice, no va a incluir a la comida chatarra porque los alimentos identificados como chatarra ya han sido el foco de investigaciones académicas, científicas, médicas, y están relacionados con la malnutrición, ¿sí? Sin embargo, hay innumerables alimentos publicitados para niños y niñas en distintas secciones de los autoservicios, de los supermercados, que están, digamos, los recursos publicitarios se dirigen a niños y niñas y están identificados como alimentos, no como chatarra, ¿sí? Entonces, la autora acuña este concepto de fan foods y los identifica como los productos que tienen al menos dos de las siguientes categorías. Una tipografía especial que apunta directamente a niños y niñas, leyendas o alusiones a la diversión y al juego en el paquete, la presencia de dibujos animados o personajes infantiles, vínculos con la página web de los productos, presencia también de juegos en el mismo paquete como rompecabezas o figuras autoadhesivas, juguetes, y colores o formas o sabores inusuales en el producto mismo, ¿sí? O productos más chiquitos o con formas, digamos, que aluden, ¿sí?, a captar la atención de niños y niñas. La autora lo que hace es una investigación en supermercados de Canadá y va a hacer un análisis semiótico de los recursos publicitarios del paquete y de los mensajes, ¿sí?, que presentan sobre la alimentación. En nuestro trabajo retomamos esta categoría de fan foods, hicimos el análisis en distintos supermercados de Argentina, abarcamos todas las regiones, y hicimos una caracterización de los recursos publicitarios utilizados en el envoltorio, tanto dirigidos a niñas como a adultos. Y analizamos la composición nutricional de estos productos, tomando como parámetro el modelo de perfil de nutrientes de la OPS. ¿Sí? Entonces, este relevamiento se hizo en mayo del 2016, en 97 puntos de venta minorista, que incluyeron, bueno, grandes cadenas de supermercado y también autoservicios y cadenas extranjeras como locales. Y como parte de los resultados se identificaron 95 productos en las secciones de almacén, lácteos, congelados, bebidas y refrigerios, ¿sí? Almacén, lácteos y congelados fueron los sectores donde más productos encontramos. En todas las secciones, los productos publicitados para niños y niñas exclusivamente eran productos ultraprocesados, ¿no? Acá retomando la clasificación NOVA. No hubo ningún, por ejemplo, alimento fresco publicitado exclusivamente para niños, niñas y adolescentes.
Entre los recursos en los envoltorios, bueno, uno de los mayores recursos fue los colores fuertes y llamativos, con una tipografía especial, la presencia de personajes infantiles que podían ser propios de la marca, o de películas infantiles del momento, o series de TV, incluso historietas, por ejemplo, entre las historietas estaba Gaturro. Personales de fútbol o del espectáculo, ¿sí? También para captar la atención de niños, niñas y adolescentes. Esto en el texto está más desarrollado. También, bueno, apelaciones a la diversión en el paquete, ¿sí? A la diversión o al juego, con frases como ganá con garra, soy force para hacer más, fiesta, fan es lo más, por ejemplo. Juegos en el envase, juegos de recorrido para recortar y armar, para colorear, rompecabezas, figuras autoadhesivas, envases para coleccionar, ¿no? De esta manera también con la intención de fidelizar la compra. Vínculos con páginas web para acceder a juegos o sorteos. Formas más pequeñas o inusuales del producto mismo, ¿sí? O, digamos, el producto incluir golosinas como confites y demás, por ejemplo en la industria láctea. También encontramos marcación de género, y acá reproduciendo estereotipos de género, y vinculando lo femenino con la princesa y lo masculino con las aventuras, ¿no? O el deporte. Y promociones cruzadas, donde una etiqueta también vinculaba con la publicidad de otro producto de la misma marca. Además, entonces, de estos mensajes dirigidos a niños y a niñas, encontramos mensajes dirigidos a los adultos, ¿sí? Y estos mensajes dirigidos a los adultos se destacan, digamos, los nutrientes del producto, ya sea propios o de alguno de los ingredientes o agregados para fortificarlo. Entonces encontramos leyenda como fuentes de 10 nutrientes, 8 vitaminas y 2 minerales, fuentes de vitamina D y calcio, fuente de calcio, zinc, hierro, vitamina A y D, 50% calcio diario recomendado. Más proteínas, más fósforo, alto contenido de proteínas, con vitaminas C y E más zinc. Ahora contiene 10 vitaminas, 6 vitaminas más mineral, zinc fortificado. Es decir, así, bueno, en el texto están enumeradas la cantidad de alusiones a la fortificación del producto, ¿sí? A su vez, algunos productos tenían el etiquetado frontal de la industria, ¿sí? De la guía diaria de alimentos, que las mismas presentan el contenido de la energía y algunos nutrientes que son arbitrariamente seleccionados por el fabricante, que son por porción y como porcentaje de la recomendación nutricional diaria de un adulto promedio, ¿sí? También encontramos el uso de nombres pseudocientíficos, ¿no? Esta terminología que nosotros decimos nutri-publicitaria. Por ejemplo, acá, OptiStart, FortiGrow, FortiPlus, NutriDefensas, con ProVitalis. Y en alguno de los productos, incluso el aval de las sociedades científicas, ¿sí? Como la Sociedad Argentina de Pediatría. Esto es una problemática, porque estos, digamos, la composición nutricional de los productos, cuando fuimos a la composición nutricional, el 97% tenía un perfil inadecuado, ¿sí? 70% era alto en azúcares añadidos, el 50% alto en grasas saturadas, el 27% alto en sodio, el 60% tenía 2 nutrientes críticos en exceso, y el 80% tenía, estos productos, que son de pobre calidad nutricional, tenían alegaciones nutricionales, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Volver, digamos, resaltar el producto porque tiene alguna fortificación, ¿no? Resaltar alguna cualidad, de productos que, de acuerdo al perfil de nutrientes de la OPS, son de pobre calidad nutricional.
Entonces, el 80% de los productos era alto en sodio y grasas saturadas, ¿no? De esto de los que tenían alegaciones nutricionales. El 80% alto en sodio y grasas saturadas, el 78% alto en sodio, el 60% alto en azúcares añadidos, el 55% alto en azúcares añadidos más sodio. Sin embargo, estos productos tenían alegaciones nutricionales, como las que les comentaba en 2 diapos para atrás, ¿sí? Entonces, acá tenemos una problemática. Por un lado, los recursos publicitarios de estos productos ultraprocesados dirigidos a niños son identificados como una publicidad agresiva o predatoria que intenta captar la atención de niños y niñas, y además los mensajes que se dirigen a los adultos suponen una publicidad desleal, porque generan una confusión, ¿no? Son productos que tienen como con las alegaciones nutricionales se intenta dar un valor positivo a productos que tienen una valoración nutricional inadecuada. Y en este punto, ¿sí?, encontramos la necesidad del etiquetado frontal de advertencias basado en el modelo de perfil de nutrientes, porque claramente hay una confusión en cuanto a la valoración nutricional con este tipo de envoltorios y de recursos publicitarios, ¿sí? Entonces, esta relación que encontramos de los productos dirigidos a niños y niñas entre la alimentación y el juego conllevan problemáticas nutricionales porque, bueno, en general son de pobre perfil nutricional, pero también problemáticas socioculturales. ¿Por qué? Porque se está socializando a niños, niñas y adolescentes al comer por distracción, comer sin atención, picotear, comer en todo momento, ¿sí?, valorar lo artificial, y que estos mensajes están publicitados en productos, ¿no?, que sobreimprimen la diversión a toda experiencia alimentaria infantil, porque son productos que uno encuentra en todas las secciones, la gran parte, no todas, la gran parte de las secciones de los supermercados o los autoservicios, ¿no?, estos comercios minoristas, ¿no?, imprimiendo, ¿no?, esta relación entre alimentación y diversión, que por otra parte, en personas adultas diagnosticadas con alguna enfermedad crónica no transmisible, incluso obesidad o sobrepeso, lo primero que se recomienda es justamente evitar, por ejemplo, comer por diversión o por distracción, que son valoraciones que se están, paradójicamente enseñando, ¿no?, en este proceso de socialización de niños y niñas. Entonces, en este sentido, ¿no?, encontramos la necesidad de regular los alimentos para reducir la exposición de niños, niñas y adolescentes a esta publicidad desleal y a estos ambientes obesogénicos. Hay documentación, mucha documentación desde organismos internacionales que también están alentando a la regulación de los entornos alimentarios, la regulación de los etiquetados, la regulación de las publicidades. Y en este sentido, es necesario reducir la exposición de niños y niñas a la publicidad de alimentos y bebidas, de modo que garantice su derecho a un entorno vital, sano, libre de presión comercial, ¿sí? Y citamos, al finalizar el trabajo, una frase de Swinburne, ¿no?, que plantea que las intervenciones sobre los entornos, aunque son complejas, ofrecen muchas ventajas. Permiten influenciar incluso a grupos de población a los que es difícil alcanzar con mensajes educativos, y tienen un efecto más durable en el cambio de prácticas, pues se incorporan en las estructuras, sistemas y normas socioculturales. Bueno, hasta acá dejo para después poder seguir con las preguntas y poder conversando ya a partir de las preguntas que la exposición les genera, y también lo que Gloria tiene para aportar.
Voy a dejar de compartir la pantalla y después, bueno, el PowerPoint va a estar, después lo vamos a subir al WordPress. Voy a ver cómo... Acá, Bueno, dejar de... Andrea, excelente. Muchas gracias, porque además pasaste revista por todos los conceptos, creo que por todos los autores y por los conceptos más importantes. Así que yo quisiera hacer un breve comentario, un poco como con la idea de hacer una relación entre lo que veíamos la clase pasada y esta, y después abrir a todos los comentarios, consultas, porque este es un tema fascinante, porque la verdad es que lo tenemos en nuestras vidas cotidianas tan instalado, ¿no? Así que acá todas y todos pueden participar con sus preguntas, consultas, apreciaciones. Ahí están diciendo, me encantó la clase, muchos aplausos, así que excelente. Y marcar entonces de lo que veníamos viendo la clase pasada respecto a cómo está conformado el modelo de producción industrializado actual, acá es interesante ver que justamente todo esto está pasando porque, bueno, existe una clara falta de políticas públicas y de regulación, pero también hay que entenderlo en el contexto de cómo se fue conformando este modelo agroalimentario de la actualidad, ¿no? En donde no es casual esto que está pasando, y acá también nos podemos apalancar un poco en Nilson Maciel, que él habla justamente cómo el capital comercial, ¿no?, está incidiendo en este aumento de producción de mercancías alimentarias, también lo que dice Harris, ¿no?, que no importa si son buenas para comer o no, que lo importante es que sean buenas para vender. Entonces acá vemos cómo explota todo esto, sobre todo en estos últimos años, que tiene que ver con este último periodo, ¿no?, del modelo agroalimentario actual que veíamos la clase pasada. Y acá comentar algunos comentarios, André, que dicen, bueno, desde el chocolate... desde el chupetín Topolín al chocolate Jack, ¿no?, que eso ya tenía que ver, eran obviamente alimentos, creo que entran en esta categoría. Pero yo lo que comentaba, y acá comenta vos, y abrimos ya el diálogo, es que estos son golosinas, creo que hace 50, 60 años, ¿no? Y en ese contexto eran unas pocas, por eso las recordamos también. Sin embargo, ahora han explotado, yo no sé en qué potencia, pero esto es lo que abunda justamente, ¿no? Entonces eso es como que quedó en el recuerdo, como algo hasta un poco anecdótico, porque no tenemos, este contexto es totalmente diferente a lo que pasaba en ese momento, ¿no? Así que, bueno, yo dejaría por acá, y entonces, Andrés, si querés hacer algún comentario o invitarlos ya a participar. Las preguntas que, digamos, es un teórico bastante cargado conceptualmente, porque los textos son también bastante densos, ¿no?, que hay muchos conceptos y bueno, herramientas para abordar la problemática de la malnutrición, que está íntimamente relacionado con lo que vimos en la unidad 3, con lo que explicó Gloria sobre el sistema agroalimentario hegemónico. Y esta cuestión, sí, digamos, de los alimentos, la categoría fan foods excluye golosinas, por ejemplo, o snacks salados, o gaseosas, que ya está caracterizado como alimento chatarra. Pero justamente abre el foco a ver otra cantidad de otros alimentos que están en la selección de almacén o lácteos, que son, digamos, identificados como alimentos, pero que, bueno, también pueden incluir, por ejemplo, los confites o las golosinas, volviendo, sí, una golosina láctea sería una categoría para captar la atención de niños y niñas, pero que son identificados como alimentos y que presentan una pobre
una pobre calidad nutricional, pero que al mismo tiempo tienen alegaciones nutricionales. Entonces, ahí es esta cuestión, me parece que el concepto de medicalización de la alimentación, tal como lo planteaba retomando Menéndez y retomando a Gracia Arnaiz, cómo pensar los alimentos a partir de, por ejemplo, los nutrientes, ¿sí? Corre fuera de foco todo el proceso industrial, ¿no? Todo el proceso industrial de elaboración, y bueno, digamos, con las consecuencias negativas que tiene, ¿no? En relación con la salud. Entonces, qué contradicción con tanto conocimiento que hoy tenemos científico acerca de la nutrición, con tanta, digamos, también desde organismos internacionales, incluso mismo desde las empresas. Es decir, bueno, lo importante es que los ciudadanos sepan, ¿sí? Se informen. Sin embargo, la información que tenemos a partir de los productos es engañosa y confusa. ¿Por qué? Porque tienen justamente digamos, el halo de lo saludable, ¿no? Porque tienen, por ejemplo, por fortificación, y acá también la relación entre la industria alimentaria con la farmacéutica, alimentos que tienen una pobre calidad nutricional y que además tienen mensajes que plantean una problemática relación con los alimentos, como es esto de comer por diversión, por distracción, ¿sí? Sin pensar en otras cuestiones y en otras funciones de la alimentación, ¿no? Perfecto. Acá, bueno, hay comentarios, voy a leer un poquito y desde ya si invitamos, si quieren, sacarse, que podamos vernos las caras entre todas y todos y aprovechar para hacer alguna pregunta, consulta, comentario. Antes leo, dice, bueno, además destacar también que en los supermercados las golosinas las ponen al lado de las cajas. Es súper tentador, mientras que esperás estás expuesto a todos estos colores llamativos y la mayoría de las veces las personas terminan llevando alguna golosina, obviamente. Dice, no solo que están al lado de las cajas, sino que también siempre hay promociones, ¿no? Los supermercados tienen un montón de técnicas de ese tipo. Y la cadena de delivery, justo, ¿no? Que ahora explotó con la pandemia y además en condiciones de explotación, ¿no? Todo el tiempo influencian a través de las modificaciones en los celulares y obviamente dentro de la aplicación a través de combos, envíos gratis, todo eso, claramente, sí. Acá quería justamente, tal vez desde 2016 a 2021, ya nos quedamos cortos, ¿no? Con los canales de promoción, porque ahora a través de las redes, de YouTube, creo que hace 5 años no era algo tan habitual, y cómo eso explotó también, ¿no? Entonces, y esto también es muy importante conectarlo con esto de esta idea del secuestro del paladar, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, y que lo peor es que también estos niños de la actualidad van a ser adultos, ¿no? Adultos y adultas, y van a tener en sí estos valores que, como vos señalaste, el proceso de socialización es muy fuerte y esto perdura. Entonces, no es inocente también, y de cara a lo que hablábamos también un poquito la semana pasada respecto a lo que está pasando en los comedores comunitarios, por ejemplo, ¿no? No es inocente que desde los bancos de alimentos o desde otros espacios con muy buenas intenciones se donen todos estos productos, porque es frecuente pensar, bueno, pero es un gusto, es una satisfacción, algo que no pueden comprar, pero no es inocente, porque justamente está generando todas estas valoraciones. Bueno, acá siguen. Yo invitaría, si quieren comentar, se desmutean y adelante. Buenas. No, dale, Ignacio, yo después estás? hablo. ¿Todo bien? Me gustó mucho la clase, estuvo muy buena. Se me generaron dos dudas. Una que es con la cuestión esta de los alimentos para niños, que está bien, el gusto es de los niños y los que quieren son los niños y los que incitan a comprar esto son los niños, pero al fin y al cabo lo que lo compran son los padres.
que están a la vez mucho menos informados que los nenes, porque, qué sé yo, al fin y al cabo los chicos lo quieren por diversión y eso, pero bueno, uno es el que hace la compra y uno es el que decide hacer esas elecciones. Eso por una parte, que como que no me termina de cerrar cómo es que pasa, cómo es que, de dónde sale, y otra es que no tengo idea cómo es que estas cosas están avaladas por, como vos decías, la Sociedad de Pediatría, por ejemplo. No sé si es una cuestión de Sí, intereses, de por la SAN. poder, Sí. no sé Bien, cómo funciona. son interesantes tus preguntas. Por un lado, son productos dirigidos a niños y a niñas, ¿no? Que tienen una exposición, como decíamos, omnipresente, ¿no? Esta idea de que hay información, digamos, hay estudios realizados que niños y niñas de 2 años, los primeros logos que distinguen son el de McDonald's y el de Coca-Cola. Esto tiene que ver con la biología de los niños. Tienen que ver, y acá retomando el concepto de significado externo de means, cómo, digamos, los contextos van condicionando las prácticas y los aprendizajes. Entonces, en este punto, cómo digamos, la reiteración, la exposición reiterada a publicidades que están diciendo que esa comida es rica, es divertida, ¿no? Tiene que ver, nada, está presente y bueno, enganchando a los niños con juegos, con figuritas, con digamos, los personajes de las películas del momento, captan la atención. Por supuesto que los niños son parte de la familia y que influyen en el presupuesto, digamos, y en las compras de los alimentos, esto en contra de que los chicos son pasivos y obedecen totalmente. Los adultos obviamente tienen mayor responsabilidad, pero hay una influencia en la demanda que viene por parte de los niños. Y es importante entonces poder analizar esta construcción social del gusto y cómo las publicidades influyen entonces en los comportamientos, pensar a las familias, y acá retomar el texto de Comas de Argemir, como el cuidado, la responsabilidad del cuidado no es solamente de la familia. Las familias son muy importantes en relación con el cuidado infantil, por supuesto, pero hay otros sectores también importantes, ¿no? El Estado, el mercado, las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, digamos, que en general las empresas, las corporaciones, incluso profesionales de salud, ante un niño o una niña con sobrepeso, obesidad, diabetes o ya con algún diagnóstico temprano, ¿a quién responsabilizan? A la familia, especialmente a la madre, ¿no? Y acá también, bueno, digamos, es un sujeto importante, pero además esa familia no vive aislada, sino que vive en un contexto donde la producción, comercialización de estos productos está avalada y está legitimada. E incluso la información nutricional del producto es confusa, porque nadie tiene por qué, digamos, yo creo que ni un profesional de la salud entiende claramente, porque además no están discriminados los nutrientes como por ejemplo el azúcar agregado. Entonces, una información confusa y un entorno que promueve, ¿no? La elección de estos productos que que captan la atención de los niños y que además están, ¿no? Presentando una cualidad positiva por la fortificación, ¿sí? De alguno de los nutrientes. Entonces es una problemática. Y acá entramos en otro tema, que es, bueno, ¿qué pasa con las sociedades científicas? ¿Qué pasa con las, por ejemplo, ¿no? El sello que era que encontramos en ese momento en los productos lácteos, es el de la Sociedad Argentina de Nutrición. Y acá tiene que ver, ¿no? con lo que se conoce como actividad pública corporativa y cómo los intereses privados influyen en las políticas públicas, ¿no? Bueno, justamente para demorar, para evitar algunas discusiones, por ejemplo, esta contradicción como alimentos de pobre calidad nutricional están publicitados de esta manera en el público infantil. Entonces abre otra discusión que tiene que ser dada. Es una discusión que, bueno, por suerte cada vez hay más canales y más ámbitos para profundizar,
esta cuestión que tiene que ver con conflictos de intereses, ¿no? Cada vez la industria, para fortalecer, ¿no?, su poder en el sector, hay muchas estrategias. Uno, bueno, a través de la fortificación, o a través de la reformulación de productos, digamos, productos que igualmente tienen un exceso de azúcar agregada, dicen con menos azúcar. Bueno, pero igualmente tienen azúcar, digamos, tiene, por lo menos que excede el límite, digamos, el perfil de nutrientes de la OPS. Entonces son todas estrategias para volver saludables. Otra de las estrategias tienen que ver con participar en eventos científicos. Y acá, por ejemplo, hay congresos de pediatría, congresos de nutrición, que están financiados por las industrias alimentarias, y que esto claramente genera conflictos de interés, y claramente genera una apropiación del conocimiento por parte de las empresas, ¿sí? Y esto influye en las investigaciones, influye en los resultados, también está documentado, también esto un poco lo comentaba Andrea Graciano cuando dio el teórico, como las investigaciones financiadas por las corporaciones alimentarias, digamos, tienen resultados distintos que las investigaciones que están libres de conflictos de interés, ¿sí? Las investigaciones financiadas por la industria suelen tener resultados más benévolos con los productos que estas industrias ofrecen, o promueven. Además Sí. bueno, ya creo que aclaraste todo, solamente marcar un par de cositas, porque es súper interesante lo que dice, lo que plantea Ignacio. Y en este sentido, André, también acá marcando los textos, porque piensen que a la hora de los parciales y de los finales, justamente lo que vamos a estar señalando es, bueno, todo esto, ¿qué autores nos pueden servir para pensar y desmenuzar todas estas cuestiones? Bueno, entonces acá, en la misma línea de lo que está planteando Andrea, mientras yo la escuchaba, en este sentido también Laura Piaggio y Nilsson Maciel plantean que justamente existe, bueno, por un lado el poder duro, ¿no?, que tienen la industria alimentaria, pero también el poder blando. Y como para seguir ilustrando, lo podemos ver en una imagen también muy cotidiana de cuando solemos ir a una clínica o a un hospital público, nos encontramos con estas máquinas expendedoras de bebidas azucaradas, que por cierto Argentina es el país donde los niños consumen más bebidas azucaradas, ¿no? Entonces, si empezamos a relacionar esto, empezamos a ver la fuerza que tiene todo esto. Vemos también que existen muchos profesionales con claros conflictos de intereses, que justamente financian sus investigaciones, están financiadas a veces por las mismas industrias, entonces bueno, lo que ya planteó Andrea. Y también nos encontramos con esta imagen de las puertas giratorias, de que a veces encumbrados gerentes, ¿no?, CEOs incluso, de estas industrias, luego van a ocupar espacios muy importantes en ministerios de salud, por ejemplo, donde se supone que lo que hay que generar es políticas públicas en pos del bien común y no a favor de los intereses comerciales de las empresas, y sin embargo esto también está sucediendo. Entonces, cuando vemos todo este gran poder, ¿no?, y acá otra vez, retomando esto que dice Andrea de Mintz, ¿no?, esto de los significados externos, vemos entonces que la figura, si volvemos a recargar las tintas en la responsabilidad individual, y sobre todo de las madres, porque a pesar de que se han hecho muchos avances, todavía las tareas de cuidado están muy vinculadas a las mujeres, sobre todo en los sectores más empobrecidos. Entonces, vemos que hay un gran desbalance. Y si a eso sumamos nuestra experiencia, tanto Andrea como yo, tenemos niños, ahora no tan chiquititos, pero les aseguro que es muy difícil, y esto está estudiado también, cuando insisten, te queman la cabeza, y a veces las madres, o sea, no es fácil, ¿no?, emocionalmente incluso. Entonces, Profe, perdón que la interrumpo, pero justo yo quería mencionar eso que estaba diciendo usted, porque me pasó hace poco que mi sobrina
¿Podemos vino a ver mi casa. si gustás? Ay, es que no, soy alumna de Andrea y ella sabe que tengo una computadora que no me funciona la cámara y es esta, perdón, profe. No, no. No, que tengo una sobrina que hace poco en mi casa vino su mamá y su papá, y mi mamá, tenemos tan naturalizado esto de regalarle el huevito Kinder, el chocolate Jack a los nenes, que incluso me pasaba a mí hace 10 años atrás, y sigue pasando porque yo creo que está súper naturalizado. Y volviendo a esto que vos decís de el tema de la insistencia, resulta que mi primita ya había ese día comido un huevo Kinder y mi mamá justo se lo regaló a la tarde cuando vino para la merienda. Y esta falta, como decís vos, de a veces autoridad, o no es falta de autoridad, sino la insistencia de los niños, que mi primita les terminó ganando a los padres para volverse a comer ese segundo huevo Kinder del día, que mis primos, porque un llanto y una insistencia y un capricho que es tan complicado manejar, porque no es que no existe una palabra no, sino que también hubo una insistencia tan fuerte de parte del niño, de mi primita, que a veces es muy difícil manejar. Y lo veo también, esto fue un ejemplo cercano, pero uno va al supermercado y los nenes agarrando, como decían los chicos, capaz estás en las cajas y está todo re cerca, todos los ahí nomás, y las madres, capaz nenito, bebé, no sé, lo que sea, quiere agarrar un chocolate y las madres terminan accediendo a eso por un tema de la insistencia, que es muy complicado. Sí, exacto. Y acá también nos sirve para pensar muchísimo, entonces, la propuesta de los entornos obesogénicos de Swinburne, que también lo mencionó Andrea, porque entonces vemos que justamente está todo diseñado para que en las góndolas, a menos de 1 metro del piso, estén todos estos productos que se saben, están deambulando ahí niños de 1 o 2 años, ¿no? Entonces, esto no es azaroso. Y por eso la insistencia de que entendemos de que hay que ir a ver qué está pasando entonces en estos entornos, porque hay una gran influencia de todos estos productos ultraprocesados y que ahí están las claves, ¿no? No en las actitudes individuales tanto, ¿no? Que obviamente tienen un lugar, pero un lugar mucho más fuerte lo tiene el diseño de todos estos entornos, ¿no? Así que... Es que yo también creo que una parte pasa porque mi primita no estaba tan desesperada por comer el chocolate, estaba más desesperada por ver qué había adentro, en el Claro. huevito de juguete, ¿entendés? Y capaz, es más, ni siquiera lo comió entero, dejó la mitad, y ella solo quería el juguete. Pero bueno, vos ya compraste el chocolate, o sea, a la industria le importa que vos ya compres el producto, después si el niño lo come, no lo come, o qué hace, ya está. Exacto. Sí, aparte también, o sea, ahora no tanto porque no hay jardín, pero yo trabajé con chicos chiquititos y es como vos le das uno, no sé, un chocolate, un caramelo a uno, o otra vez para la merienda, y después los nenes salían desesperados a la tarde, ay mamá, mamá, no sé, Pedro tenía ese chocolate y a toda costa para ir a comprar el mismo chocolate. Como que lo veo, lo quiero. De los nenes también es eso, como que aparte vos tratando de educar capaz, le decís, bueno, no sé, esto hace mal, ponele, pero el otro nene lo tiene y lo va a querer porque es un nene, o una nena, o eso. Exactamente, sí, son sujetos en formación y no. Y acá quería leer un poquito más, que hay muchos otros chats, mensajes en el chat. Dice, no solo están del lado de las cajas, sino que también siempre hay promociones 2 por tal precio. Cuando estás pagando, que agregues esa golosinita, en fin, todo esto que redunda en el tema de los supermercados, que vemos claramente que es un espacio súper interesante para ir a hacer trabajo de campo, ¿no? Y después dice, bueno, puede presentarse esta publicidad en un mismo producto, tanto para adultos como niños, que ahí lo dejaste claro vos, Andrea, por ejemplo, el yogur que tengo, que tiene dibujitos animados y a la vez dice alto en ciertas vitaminas, pero quizás, claramente, quizás no, es alto en azúcares por lo general, por eso se entiende que es que entra en la clasificación de ultraprocesados, ¿no?
También todo el tiempo influencia a través de las notificaciones en los celulares y obviamente dentro de las aplicaciones de los combos, lo que ya habíamos un poco mencionado, que pueden presentarse esta publicidad en un mismo producto, tanto para niños como, perdón, eso ya lo leí. ¿Cómo se desarticula esa construcción de sentidos? André, una pregunta, si hasta las sociedades civiles como SAN y la SAP apoyan estas construcciones. Bueno, creo que un poco dijimos, pero tal vez se puede seguir diciendo algo más. La Sí, otra vez, no, termino con, sí, la otra vez, dale. la selección argentina de vóley lo auspicia Granix, claro, y que había un montón de cereales, todos ultraprocesados y algunas frutas, dirigiendo a deportes de alto rendimiento, tal cual. Y sí, pensé que la selección accede a eso porque el auspiciarlos les pagan capaz los viajes o cosas así, claramente, es un interés mutuo. Y bueno, acá alguien dice conflictos de interés, llamado por Mónica Katz desde Arcor. Ahí hay un ejemplo muy claro. Sí, son muy interesantes todos los comentarios. Un poco, digamos, retomando ¿no? Cuando comentaban el comportamiento de los niños, la insistencia, digamos, están socializados en un contexto donde se promueve, se les llama la atención, digamos, está perfectamente diseñado, ¿no? En los envoltorios hay investigaciones y hay mucho, digamos, trabajo atrás para que justamente capten la atención y que esto es omnipresente, porque la verdad, estando mismo en la casa, las publicidades llegan por cualquier, y más ahora con el tema del mundo digital. Entonces están socializados en un contexto donde se promueve el consumo compulsivo de alimentos que, digamos, captan su atención por distintos recursos y estrategias publicitarias, y que son, ¿no?, de un pobre perfil nutricional y que tienen contradictoriamente una alegación. Entonces, estas situaciones, ¿sí?, invitan también como futuros profesionales de la salud a problematizar estas recomendaciones de autocuidado, cuando uno piensa que digamos, las recomendaciones que puede dar, las prescripciones, no tienen en cuenta el contexto, ¿no?, de esa familia y digamos, de la sociedad donde está inserta esa familia. Problematizar esta cuestión de que se come, ¿no?, esta idea racional, ¿no?, de que los seres humanos somos racionales, ¿no?, y desde la medicina, cómo apelar a la racionalidad para tener un vínculo, ¿no?, de, bueno, cuánto comer y qué comer, como si fuese que depende de la voluntad individual y de lo racional, cuando la vida cotidiana y los seres humanos somos mucho más complejos y la emocionalidad está atravesada y hay cuestiones que no dependen de nuestra voluntad, que este contexto de socialización no depende de la voluntad de los padres, de las madres, ni de los sujetos pensados individualmente. Entonces, cómo este proceso de medicalización, este contexto de producción y de distribución y de publicidad de los alimentos, tiene que invitar, ¿no?, a los profesionales de la salud, a los investigadores que estamos en el campo de la salud, a problematizar esta idea de los sujetos pensados como racionales y de las prescripciones que se dan individualmente sin considerar las condiciones de vida, trabajo y los contextos y los entornos donde viven esas familias, los sujetos, las familias. Esto por un lado, ¿sí? Y por otro, bueno, también dar digamos, abrir las discusiones, que también esto tiene que ver con el proceso de medicalización. Uno de los efectos es que los debates públicos se vuelven entonces debates de profesionales especializados, ¿no? Lo que antes eran cuestiones ciudadanas, ¿no? En otra época la alimentación eran problemas de las familias y de las comunidades que producían sus alimentos y comían, y bueno, sabían cuál era la mejor comida y qué comida para qué estado o qué condición. Y digamos, el proceso de medicalización, entonces,
digamos, incluye la alimentación dentro de la jurisdicción médica, donde son los profesionales autorizados ¿no? Los, digamos, profesionales especialmente autorizados a debatir sobre el tema, ¿sí? Y en este contexto, donde la salud y la alimentación están claramente mercantilizados, ¿no? Esta relación entre profesionales, sociedades científicas y mercado, bueno, hay efectos problemáticos porque hay una apropiación de un conocimiento que, bueno, está en claro conflicto de interés, bueno, en este punto con la producción y la alimentación de las poblaciones. Entonces, una de las cuestiones fundamentales es llevar estas problemáticas al debate público, ¿sí? Es decir, debatir acerca de cómo es que un congreso científico quizás o de nutrición está financiado por corporaciones que venden la gran parte de los productos ultraprocesados que la población consume y que está relacionado justamente con los índices de malnutrición de la población. ¿Cómo puede ser que los mismos sectores sean los que promocionen digamos, problematizar, cuestionar estas asociaciones, ¿sí? Y en algún punto, bueno, no, digamos, también, es decir, bueno, si está, digamos, digamos, nosotros venimos de la antropología, y en la antropología es muy raro que las corporaciones quieran pagar algo, porque no es que vendemos, no vendemos. Entramos en la Facultad de Medicina y vemos que dentro incluso de la Facultad de Medicina está la presencia de mensajes de corporaciones, ¿no? Entonces, bueno, acá y hay muchas investigaciones de medicina y de nutrición especialmente, financiadas por corporaciones. Entonces, ahí lo importante es tener en claro que, bueno, si uno acepta, hay un conflicto de interés, ¿sí? Es decir, las sociedades científicas tienen que, por un lado, la sociedad en general, la sociedad civil, hay que exigir que puedan presentar quiénes son sus financiadores, porque muchas veces no lo presentan, incluso sociedades como las que nombramos no todas visibilizan, ¿sí? Aclaran, transparentan cómo están financiadas. Y por otro lado, bueno, dar estas discusiones, ¿no? Naturalizarlas. Excelente. Quería rescatar algo, porque suele haber confusión sobre dos conceptos. Y luego quiero volver a los chats, porque hay cosas muy interesantes y que tienen que ver con todo esto que vos estás diciendo ahora, André, y ya casi como para cerrar y luego invitarlos para la clase que viene. Me parece muy importante, vieron que Andrea habla de condiciones de vida y no estilos de vida. Y esto no es menor, porque estilo de vida alude a una elección, ¿no? Podemos elegir correr, hacer gimnasia o yoga. Las condiciones de vida, y hay gente que no puede elegir eso, ¿no? Y entonces nosotros por eso hablamos acá de condiciones de vida, porque tiene que ver justamente con una mirada mucho más compleja de las situaciones en las que viven las personas, que obviamente tienen que ver con el lugar que ocupan en la sociedad. Entonces sectores empobrecidos, es injusto hablar de estilos de vida. Entonces esto es muy importante porque suele más utilizarse, me parece, ¿no? Este término de estilos de vida en general que condiciones de vida, ¿no? Entonces, por eso atender a eso. Y acá me parece, Ernesto hace unos comentarios muy interesantes, dice, muy Margaret Thatcher, no existe la sociedad, solo existen individuos aislados. Porque claro, esto es poner, justamente desmantelar el modelo neoliberal que busca la desregulación de todos los ámbitos de la vida prácticamente. Dice, y por lo tanto la promoción de que solo existe la responsabilidad individual en la salud es una construcción neoliberal, justamente, y del modelo alimentario dominante. Tal cual. ¿Quién controla los intereses de las sociedades civiles? Y bueno, acá esto es una disputa. Y André, vos después dirás lo que pensás. Para mí, obviamente, es un claro campo de disputa en donde hay intereses, como veíamos la clase anterior,
de sectores con muchísimo más poder que los propios estados para poder justamente dictaminar, generar políticas públicas. Eso está claro. Entonces, por eso es muy importante, nosotros entendemos acá, en la misma formación de las carreras de grado, empezar a visibilizar y ver estas cuestiones, ¿no? Porque están naturalizadas. Es verdad, ir a los congresos de nutricionistas, bueno, ahora no podemos ir a ningún lado, pero es como ir a Disney, porque te encontrás con que en los sectores, en los espacios comunes, están todas las empresas ofreciendo todos esos productos que en las mismas conferencias y en las mesas se dice que no hay que consumir. Entonces es como muy fuerte y encima está naturalizado. Entonces es una disputa. Y por eso el valor de formar en todas estas cuestiones, y también de las sociedades civiles, y también de las asociaciones de base. Las sociedades civiles hay muchas, y también las asociaciones de base que son organizaciones sociales, y como vamos a ver ya en la siguiente unidad, por la soberanía alimentaria hay muchas también asociaciones, y eso es otro tema que ahora no nos vamos a meter, pero que son ejemplo de búsquedas de democratizar el sistema de producción, distribución y consumo de alimentos de la actualidad, y plantearse qué es lo que estamos consumiendo, se podría producir de otra manera, en fin, hay respuestas para eso, ¿no? Y finalmente yo, y ya me callo, dice Camila, también es un problema la información errónea que circula en Internet. Hace poco se puso muy de moda el aceite de coco, que es alta en grasas saturadas, y la difunden como saludable. Bueno, es mucho más cara que el aceite de girasol. Eso ya excede. Pero bueno, a mis conocimientos. Entonces, ¿quién controla los intereses de las sociedades civiles? Sí, acá bueno, como planteó Gloria, es una disputa y hay que también discutir para que haya reglamentaciones sobre el funcionamiento de la sociedad civil, y especialmente en lo que nosotros, digamos, trabajando en alimentación, en nutrición, por ejemplo, en los congresos de nutrición, ¿no? Cómo se financian, o mismo las carreras. Es porque justamente con el neoliberalismo, que, ¿no?, como han planteado también quien pregunta, Ernesto, la asociación entre corporaciones y la sociedad civil o el Estado se han hecho mucho más, digamos, intrínsecas, digamos, se han estrechado digamos, muchísimo más que en otros tiempos. Entonces, y esto también tiene que ver con el proceso de medicalización. Menéndez plantea, el proceso de medicalización se extiende en parte por las innovaciones de digamos, de la ciencia, y por el proceso de farmacologización, ¿no? También, como, digamos, esto aumenta digamos, la hegemonía de la biomedicina, ¿no? Entonces, esta idea de la medicalización, que ya no es de las enfermedades, sino la medicalización de los comportamientos de la vida, hace que hoy por hoy muchas de las publicidades, digamos, y de los productos de la industria digamos, farmacológica, farmacéutica o alimentaria, digamos, no sean para tratar una enfermedad, sino para volverse más saludable, ¿no? Es como que ya la salud misma es digamos, digamos, es un objeto del mercado. Entonces hay cada vez productos de farmacéuticos y alimentarios para alcanzar la salud, ¿no? Promocionando ya la salud misma. Y esto, bueno, hace crecer los productos ultraprocesados que tienen entonces estas alegaciones de la valoración de la fortificación, la valoración de, bueno, la reformulación de los productos. Nosotros encontramos también en otro estudio sobre el análisis del Congreso Internacional de Nutrición en Buenos Aires en el 2007, como también en el Congreso Internacional están presentes las corporaciones alimentarias, no solamente en el sector comercial,
dando café o yogur a los speakers o a los investigadores en el momento de la pausa, sino en el programa, que por ejemplo, hay en el programa, parte del programa estaba para gestionar, que en realidad es una gestión que se hizo que no lo logra, digamos, porque hay muchas implicaciones, pero hay una parte del programa que es científico y otra que es sponsoreado. Vemos que digamos, investigadores que trabajan para la industria alimentaria estaban tanto dentro de conferencias o mesas sponsoreadas como no sponsoreadas. Y justamente los temas de sus presentaciones tenían que ver con darle un halo positivo a los productos de la industria alimentaria, ¿no? Y esto en temas de salud pública, en temas de alimentación infantil, en temas diversos. Entonces también hay que seguir analizando estas imbricaciones de lo público y lo privado en, por ejemplo, eventos científicos, que después de ahí surgen aportes para las políticas públicas, y bueno, y poder entonces digamos, comprender la problemática de una forma más amplia. Entonces, bueno, se necesita discutir, bueno, ¿cómo hacemos para gestionar, pero de una manera más certera posible, esta cuestión de los conflictos de intereses? Porque así hay muchos, digamos, sí hay muchos congresos que han gestionado no permitiendo a la industria que, digamos, directamente de ninguna manera que financie, pero bueno, en muchos eventos muy importantes todavía sigue, bueno, se sigue viendo, se siguen dando estas cuestiones, que son, bueno, parte de la disputa y de las discusiones que hay que seguir manteniendo, y hay que seguir dando. Un ejemplo interesante de que sí es posible son los congresos de estudiantes de nutrición, que se hacen sin ningún tipo de conflictos de interés, y son unos congresos muy, muy buenos, de una calidad excelente, con profesionales, temáticas que se desarrollan muy excelentes. Así que es posible. Y sí. Bueno, como para ir cerrando, invitarlos entonces a la, a la clase que viene, en donde hoy entonces con la exposición de Andrea, de traer todos estos autores, pero además con el plus de haber trabajado sobre todo con la temática de productos ultraprocesados, dimos cuenta de una de las propuestas del trabajo práctico. La clase que viene vamos a centrarnos un poco más con toda la temática de agrotóxicos. Y para eso vamos a tener también unas invitadas que son casi nutricionistas, porque se están recibiendo ahora, hicieron sus tesinas en la temática de agroquímicos o agrotóxicos, en relación al campo de la nutrición. Es muy, muy interesante, una tesina dirigida por María Elena Boschi, así que va a ser muy, muy interesante. Y también vamos a tener algunas invitadas referentes, justamente que alguien consultaba, bueno, ¿cuál es el lugar que ocupa la sociedad civil en todo esto? Bueno, dos referentes campesinas, indígenas, que están proponiendo justamente trabajar de otra manera la temática de salud y alimentación. Así que va a ser una clase en la que también va a ser muy interesante poder participar por parte de ustedes, y vamos a ver cómo todos estos conceptos, estos enfoques, también se están trabajando, ¿no?, desde otros sectores que no es la academia. Así que, si les parece, dejamos por acá. Si hay alguna pregunta final o algún comentario, André, que quieras hacer, ya estaríamos como concluyendo. No, espero que haya servido la presentación para que puedan volver a los textos. Y bueno, si hay alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, siguen habiendo muchos mensajes, gracias. Sí, esto lo vamos a subir al WordPress, y entonces seguramente vamos a seguir trabajando en los prácticos todo este tema, que a nosotras, bueno, nos apasiona. Bueno, que tengan feliz fin de semana, cierre de esta semana, que va a ser más cortita, y nos vemos el miércoles que viene. Chao.
Bueno, muchas gracias. Chao, Chao, gracias. gracias. Gracias, nos vemos.